Ya, entonces comenzamos nuestra clase número 31, una de las últimas sesiones de nuestro curso de Cálculo 1. Y hoy día vamos a estudiar tres conceptos, pero siempre ligando con lo que ya hemos venido trabajando hasta ahora. La idea de límite lateral, la idea de enlace, que eso es un teorema del enlace, y la idea de la continuidad. Por fin vamos a hablar de continuidad en este curso, ¿ya? Y vamos a ver dos situaciones que quiero que las analicemos con lo que ya sabe, o con lo que sabe hasta ahora. Hay dos límites. El primero, el límite de la raíz de x, pero cuando el x tiende a 0. Esto ya lo habíamos mostrado, lo trabajamos en el taller, se mostró como uno de los límites que se conocían, ¿cierto? Y usted me puede decir cuánto es. Y el límite de la parte entera de x, eso significa el corchete, la parte entera de x más la raíz de x menos la parte entera de x, cuando x tiende a 1. El primero cuando x tiende a 0 y el otro cuando x tiende a 1. Entonces, deseo un momento para decidir si esos límites existen o no. Y si existen, ¿cuánto valen? ¿Ya? Y luego vamos a pensar cómo hicimos ese cálculo o qué nos permitió hacer ese cálculo del límite. Cómo nos acercamos al punto x. ¿Ya? Ya. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo pensó? ¿Existen o no existen? Primero, ¿existe el límite de la raíz de x cuando x tiende a 0? Puede decir no, puede decir sí, puede decir no sé. Puede decir yo creo que sí, yo creo que no. Yo creo que no, profe. ¿Por qué no? ¿Qué Es lo que la lleva a eso? verdad lo había pensado de una forma bastante burda, pero era como con la anterior por la raíz de 0. A Pero ver, ¿eh? fue como algo súper, no sé, como eso, O sea, simplemente. pensó en que esto era la raíz de 0 y que esto no existe, o que era raíz de 0 y además era otra cosa y por eso no existía. No, 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 pensé lo primero. Que la raíz de 0 no existe. Ujú. Ya, ok. O sea, que el límite de la raíz de 0 no existe. ¿Cuánto es la raíz de 0? Cero. 0. Pero Si estoy con calculo... la Isa, ¿Ah? estoy con la Isa de que el límite no existe. O sea, ¿Ya? creo que no existe porque nos podríamos acercar por derecha, pero por izquierda no. A ver, ¿cómo es eso? Porque las raíces son para términos mayores o iguales a cero. Entonces, ya analizamos en clases anteriores que para poder comprender el límite teníamos que acercarnos a este punto, pero Ujú. por ambos lados. ¿Ya? Y por un lado no vamos a tener dominio.
Ya, ok, ok. Y si no tenemos dominio, o sea, creo que lo que está pensando es esto. Tenemos el conjunto aquí, el dominio de F, y aquí está el 0, y el dominio empieza en 0 y va hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando se toma una vecindad de 0? La vecindad de 0 va a estar centrada en 0 y va a tomar puntos antes y después del 0. Esta es la vecindad del 0 con radio delta, ¿cierto? Entonces, los elementos que están en este sector no están en el dominio de la F. Entonces, el X que usted tome para acercarse al 0 tiene que ser un elemento del dominio de la función. ¿Sí? Es decir, cuando se piensa en la definición del límite, para todo epsilon existe un delta tal que x menos p es menor a delta, implica que f de x menos L es menor a epsilon, en esa definición estoy pensando que el x menos p significa que el x está en la vecindad de p con radio delta, pero no es cualquier x, es un x en la vecindad, o sea, es en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque este x que está aquí es el mismo x que aparece acá, por lo tanto, el x tiene que estar en el dominio de la función. Si el x está en la vecindad y también está en el dominio, entonces el x está o debe estar en la vecindad de P intersectado con el dominio de la F. Por lo tanto, no tiene sentido, para este caso de este límite, pensar en esos elementos como posibles acercamientos al 0. Por lo tanto, lo único que me queda es poder acercarme con números mayores que 0 al 0. ¿Se entiende? Hay dos cosas. Me queda una duda aquí con lo que dice Isabel sobre la raíz de 0. La raíz de 0 sí existe, es un número real y es 0, Isa. ¿Ya? Pensando en que si tú dijiste que esto es igual a raíz de 0 y raíz de 0 es un número que no existe, ya no, eso no es correcto. Raíz de 0 es un número y vale 0. ¿Ya? Existe y vale 0. Y además el límite de la raíz de x es justamente 0. Es la raíz de 0. Lo vimos en alguna de las clases y en los talleres. ¿Ya? Lo vimos como la raíz de x, el límite cuando x tiende a la a, esto es raíz de a, con a mayor a 0. Mayor o igual a 0, en realidad. ¿Ya? Entonces, particularmente para el 0. Pero en el 0 ocurre algo que es esto. La vecindad del punto de acumulación toma elementos, tiene solo una parte contenida en el dominio de la función. La otra parte, como no está contenida, no la puedo usar para el análisis del límite. ¿Sí? No tiene sentido pensar en acercarme por la izquierda al 0, porque en la izquierda no hay elementos del dominio. ¿Se entiende? Este límite sí existe y vale 0. ¿Qué ocurre con el segundo? No existe. No existe. ¿Por qué, Diego, no existe? Porque si nosotros evaluamos en límites cercanos a 1, tanto por la derecha como por la izquierda, los límites son distintos, o sea, se acercan a puntos distintos. Entonces, a ver, hagámoslo. ¿Cómo lo hiciste? no sé, por ejemplo, 0.9, evaluar x
como 0.9 y 1.1. ¿Y cuál sería la función aquí? Bueno, la función es toda esta, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Cuánto sería f de 0.9? Sería la parte entera de 0.9 más la raíz de x, o 0.9 en realidad. La raíz de 0.9 menos la parte entera de 0.9. Y esto me da, la parte entera de 0.9 es 0, más la raíz de 0.9 nomás, porque la otra parte es 0. Ya, y ahí me queda. Y ya, pues, ¿qué sacas con eso, Diego? No, pues, o sea, básicamente es que, a ver, es que sé la respuesta, pero no quiero spoilear. Ya, entonces cuéntanos antes del final, cuéntanos partes del razonamiento. Porque hasta ahora solo evalué en un punto y no me dice nada acerca del acercamiento. Tú hablabas ahí que este número 0,9 es más chico que 1, o sea, te estás acercando con un número menor que 1 al 1. ¿Y qué gano con eso? ¿Qué saco con eso? ¿Qué pasa si nos acercamos con un número más grande que 1? Por ejemplo, x igual a 1.1. ¿Cuánto vale f de x? Es que a eso iba. ¿Ya? Precisamente a eso iba. Ya, a ver, calculémoslo. Esto va a ser la parte entera de 1.1 más la raíz de 1.1 menos la parte entera de 1.1. Y aquí me da 1 más la raíz de 1.1 menos 1. ¿Sí? Claro. Ya. Esto es 1 más la raíz de 0.9. No, pues mentira, 0.1. ¿Ya? ¿Y? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en este caso? Mire, para este caso conviene pensar justamente en la función cuando el x es mayor que 1 y cuando el x es menor que 1. ¿Cuál es la función que se va a utilizar para x cercanos a 1 más grandes que 1 y para x cercanos a 1 más chicos que 1? Sabemos que la parte entera va a cambiar cuando cambie de entero, ¿cierto? Cuando cambie de intervalos. Entonces la función f va a tener probablemente expresiones diferentes, ¿sí? Antes del 1 y después del 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la expresión f cuando tomo valores cercanos a 1 mayores que 1? ¿Cuánto es la parte entera de los números más grandes que 1? 1. 1. Ya, entonces, la f de x la f va a ser 1 más la raíz de x menos 1. ¿Cierto? Y cuando tomo números más chicos que 1, ¿cuánto vale la parte entera de x? 0. 0. Entonces la función va a ser 0 más la raíz de x más menos 0. O sea, simplemente la raíz de x. ¿Ya? Tengo dos fórmulas para mi función, ¿ya? Dependiendo de dónde esté ubicado
con la x. Entonces, ¿qué ocurre si el x se acerca al 1? Con la primera fórmula, ¿y qué ocurre cuando el x se acerca a 1 con la segunda fórmula? Ah, ya, ¿Qué? perfecto. ¿Qué pasa con esa? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da entonces en el límite si el x se acerca al 1 por el lugar que le corresponda, por s más grandes que 1 o más chicos que 1? ¿Qué dice el público? ¿Están o no están? ¿Se fueron? Estamos procesando la información, profe. Álgebra de límite no, pues chiquillos, ¿cierto? Álgebra de límite. Si el x se acerca al 1, más grande que 1, ese x es más grande que este 1, ¿cierto? Y la resta va a ser un número positivo y me va a dar 0, por el caso anterior, ¿cierto? Y 0 más 1, 1. Entonces el límite para el x más grande que 1 es 1. Y en el otro caso, cuando el x es más chico que 1, aquí, el límite, cuando el x se acerca al 1, de la raíz de x, es simplemente raíz de 1, que es 1. Entonces, me dio igualito. Me acerco, Entonces el límite existe. me acerco por cualquiera de los dos lados y el límite me da lo mismo. El Claro. límite existe y vale 1 en este caso. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cómo nos acercamos al punto de acumulación? ¿Cómo x se está acercando al punto de acumulación? Y tenemos dos casos diferentes. Una, que está restringido, que solo me puedo acercar por un lado, con el mayor que 0, por ejemplo, en el caso 1. Y en el segundo, que cuando me acerco al 1 y puedo acercarme por ambos lados, tengo que analizar expresiones diferentes para la misma función. ¿Ya? Cuando ocurre eso, y siempre en realidad, que nos vamos a acercar a un punto, estamos pensando en acercamientos laterales, por la izquierda o por la derecha. Por la izquierda nos acercamos con números que son más chicos que el punto de acumulación. Y por la derecha nos acercamos con números que son más grandes que el punto de acumulación. En esos casos, nosotros vamos a hablar de límites laterales. Límites laterales es cuando la variable se acerca al punto de acumulación por alguno de los dos lados del punto de acumulación, o más grandes que o más chicos que. ¿Se entiende? Ahora, Profesor, ¿sí? y en el caso, por ejemplo, del límite de la raíz de x, no importa que por un lado no tenga, o sea, no tenga dominio. Te acercas por el lado que puedas acercarte. Esa es la premisa. Ajá, ya. Si te puedes acercar por la izquierda, te acercarás por la izquierda. Si te puedes acercar por la derecha, te acercas por la derecha. Si te puedes acercar por ambos, te acercas por ambos. ¿Ya? Y cuando tienes ese caso, cuando tienes la posibilidad de acercarte por los dos lados, tienes que comparar qué da en cada uno de los dos casos, si te acercas por la derecha o por la izquierda. Si te da el mismo valor al acercarte lateralmente, o los dos laterales son iguales, entonces ahí puedes decir que el límite existe y es el valor al cual estás llegando por los dos lados. ¿Ya? Si te dan números diferentes, tú sabes que la unicidad del límite exige que ese valor del límite sea único. Entonces no podrías acercarte a dos valores diferentes. En ese caso, el límite no existiría. ¿Ya? Y no Gracias, existiría profe. no, en el sentido de que son dos, no que es infinito, no que es algo diferente a lo que conocemos, sino que no se acerca a una cosa específica.
¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Estaba claro? Pregúntelo más. ¿Ya? Porque nos vamos a ver y necesitamos esta idea. Menos mal que me lo aclaró porque en realidad yo pensaba por el tema de que la función La parte parte entera entera, ¿m? es como escalera, ¿Sí? ¿cierto? Entonces como que igual lo veía que, o sea, sospechaba que los límites laterales eran diferentes, pero bueno, no, ahora ya, O sea, Diego, está bien, los límites laterales en la función parte entera son diferentes en los números enteros. Pero acá la función que tenemos no es solamente la parte entera. Y de hecho no podríamos aplicar álgebra de límites aquí porque el álgebra de límites exige que el límite de eso exista y el límite de esto exista. Y ninguno de esos dos existe por separado, pero sí juntos. ¿Ya? ya, perfecto, sí, sí, sí. Ya. Nos movemos. Límite lateral, se dice que el límite lateral derecho de una función es el límite cuando x tiende a A, pero de la función restringida al intervalo o a un dominio contenido en la vecindad derecha de A o de A al infinito, etc. Entonces, tomamos la función solamente de A en adelante. Y ese es el límite lateral derecho de f. De manera análoga, el límite lateral izquierdo es que consideramos ahora esta restricción de la función, o sea, de A hacia atrás. Por lo tanto, el x no podría ser mayor que A en este caso. O sea, x es menor que A. Y en este caso, en el primero, x es mayor que A. Me acerco por la derecha con números más grandes. ¿Sí? De ahí la notación, más o menos. Me acerco con números más grandes. También se puede anotar así, límite cuando x baja hasta el A, porque el x es más grande. Y en la otra es el límite cuando x sube hasta A de la f de x. ¿Ya? Y esto también indica límites laterales, izquierdo o derecho, según sea el caso. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es que va a ser solo un acercamiento, por un solo lado. Esos son los límites laterales. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre cuando pensamos simplemente así? El límite de la raíz de x cuando x tiende a 0. Esto implícitamente ya es un límite lateral. ¿Por qué? Porque el x no se puede acercar al 0 por ambas partes. ¿Ya? Porque el dominio de la función raíz de x es simplemente r más con el 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que el límite cuando el x baja hasta el 0 de la raíz de x, o el límite cuando x se va al 0 por la derecha de la raíz de x. Es el mismo límite, porque no hay otra opción. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gracias por su participación. No, profesor. Ya. Veamos ejemplo. ¿Cuál es el límite de f cuando x tiende a 1 en ese caso? Ahora la función explícitamente tiene dos partes, separados en el 1. Cuando es menor que 1 tiene una expresión y cuando es mayor que 1 tiene otra expresión. Y ojo que está definida en el 1. ¿Ya? Podría incluso pensar en que la función no está definida en el 1 y aún así poder calcular el límite, porque no nos importa la función en el punto, nos importa cercano al punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para abordar este problema? Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la estrategia que utilizaría para determinar el límite cuando x tiende a 1?
calcular el límite cuando se acerca por la izquierda, que sería cuando x menor a 1, y después cuando x mayor a 1 y ver si son iguales o no. Perfecto, ya hagámoslo. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la f de x? Primero tengo que saber cuál es la f o la expresión que voy a utilizar. ¿Cuál es la expresión, Pablo? Si me acerco al 1 por la derecha. Sería la raíz de 9x. Muy bien, sería límite de la raíz de 9x. Esto, por álgebra de límite y por teorema de sustitución, sabemos que es igual a la raíz del límite de 9x cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cierto? Y esto es igual a la raíz de 9 que me da 3. ¿Está bien? Sí, Ya, Sí, profe. perfecto. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la f va a ocupar la otra expresión, la expresión para los x más chicos que 1. Entonces va a ser el límite cuando x tiende al 1 por la izquierda de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Cómo calculo ese límite? Por ahí alguien hablaba que tenía un talento de calcular límites. Es hora de mostrar todo su talento. No, profe, ¿Era falso? no tengo ese. No había talento. No hay talento. Era Ok. fake. ¿Qué estrategia podríamos usar? No puedo llegar y evaluar directamente en el 1, ¿cierto? Factorizar. Claro. Factorizar, multiplicar por algún factor conveniente. Va a ser x cuadrado. ¿Se acuerda de esto? ¿Cuál es el factor de amplificación aquí que conviene? Pero conviene amplificar. Bueno, O factorizar, ya sí también puede factorizar. claro, sí. Ya puede simplificar, veamos. Factoricemos arriba. ¿Cuál es la factorización? Por x Eh, menos 1. X menos 1, muy bien. X menos 1, Factor de x al cuadrado ya, más x más 1. perfecto. Y aquí, como el X es distinto de 1, puedo simplificar y me queda el límite de x cuadrado más x más 1 cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Y eso cuánto es? 3. 3. Es 3. ¿Por qué? ¿Por qué es 3? Por álgebra de límite. Muy bien, Diego. Por álgebra de límites. Por álgebra de límites, el x cuadrado tiende al 1, el x también tiende al 1 y el 1 es constante también tiende al 1. ¿Ya? Álgebra de límites. Perfecto. Entonces veo que los límites laterales son iguales. Cuando los límites laterales son iguales, digo que la función tiene límite en ese punto y es igual a eso que me dio. Por lo tanto, esto es igual a 3. ¿Ya? ¿Estamos? Si uno de los dos límites me hubiese resultado diferente, por ejemplo, imaginemos que aquí no nos da 3, sino que nos da 4. ¿Qué diríamos? Bueno, no existe el límite porque de existir tendría que acercarse solo a un valor, y no a dos diferentes. ¿Ya? ¿Y la otra? ¿Qué ocurre con ese límite cuando x tiende a p de la parte entera de x? Para algún p en R, cualquier número real. ¿Existe ese límite? ¿No existe? Depende de p, depende de x.
Los escucho, los leo. Comenten nomás. Si no sabe, si no está entendiendo, por favor diga, profe, ¿sabe qué? No estoy entendiendo nada, ¿me puede explicar de nuevo? Y yo con gusto le explico de nuevo. Pero si no me dice nada, no sé dónde va, no sé dónde está. Y estamos todos perdidos. Dígame, Profesor, ¿en qué está pensando? A ver, ¿qué piensa de ese límite? yo pienso que es una escalerita. Usted piensa que es una escalerita, lo está pensando muy bien, pero está pensando en la función. Esa función Ajá, es una escalerita, ¿cierto? sí. Y la escalerita es algo más o menos así, que le da 0, desde el 0 hasta el 1, y en el 1 se pega un salto. Y toma el 1 acá arriba, en la altura 1, y se pega el salto en el 2. Ahí, esa no va. Entonces le quería hacer una consulta. A ver, consulte. ¿Se podría definir que el límite existe si es que el P está entre dos números enteros consecutivos? ¿Ya? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, si P estuviese entre 0 y 1, ¿Ya? sí existe el límite. Perfecto. ¿Y si no? Y si no, bueno, no tiene límite. O sea, ¿y si está entre 1 Si y P 2? fuese, por ejemplo, 1, ¿Ya? Si ahí P fuese tendríamos, 1, aquí estaría el P. ajá. ¿Qué pasaría ahí, en Entonces si ese nos caso? acercamos por izquierda o por derecha sería distinto. Claro que sí, po. Si me acerco por la derecha, las imágenes me están dando todas 1. Pero si me acerco por la izquierda, las imágenes me dan 0. Entonces tengo límites laterales diferentes. En el chat apareció un código LaTeX que dice Mm. P no en Z. Si P no está en Z, ¿qué pasa si P no está en Z, Pablo? Que hay límite, ¿o no? O sea, es que la Exactamente. pregunta, ¿No? ¿Sí? Ah, verdad. Era pregunta. Pero si el P no está en Z, el límite de la parte entera de X, cuando X tiende a P, existe. En otro caso, no existe. ¿Por qué? Porque tenemos límites laterales diferentes. Son los saltos en los peldaños de la función parte entera. Muy bien. ¿Se entiende? sí, profe. Perfecto. Gracias, Sí. Pablo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a borrar y vamos a continuar. Recordemos el teorema de sustitución. ¿Qué decía el teorema de sustitución y su corolario? Decía, si tiene una compuesta, ¿ya? Esa compuesta va a poder determinar el límite de esa compuesta sabiendo el límite o qué pasa con los límites de los pasos intermedios, ¿ya? Y en este caso va a ser importante, ¿ya? No debería haberlo visto. En el caso que la función g, o sea, la segunda que aplica, su límite sea igual a g de b, fíjese que antes no pedíamos que fuese g de b, sino que fuese un L nomás, ¿ya? L no necesariamente era g de b. ¿Por qué? Porque, perdón, la g no... esto es... B. La g podría no necesariamente estar definida en b, ¿ya? En el corolario se pide que la función g esté definida en b y que además el límite de la función sea igual a la función evaluada en el punto. Cuando ocurre eso, el límite puede entrar o salir de la función g. Cada vez, insisto, que la función g cumpla eso. Un ejemplo de esto es justamente la raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque cuando tiene el límite de la raíz de x, cuando x tiende a a, esto es lo mismo que raíz de a, eso le da, ¿cierto? Pero también lo puede ver como la raíz del límite
de x cuando x tiende a la A, ¿cierto? La función raíz lo que hace es ser transparente al límite, ¿ya? Puede entrar el límite dentro de la raíz o también puede salir de la raíz, ¿ya? Eso es lo que pide el teorema de sustitución. Ahora, ¿para qué nos sirve este teorema de sustitución? Bueno, ya lo aplicamos, ya lo vimos en ejecución, pero nos sirve para plantear un nuevo teorema que conecta más estrechamente lo que pasaba con las sucesiones y lo que está pasando ahora con las sucesiones, ¿ya? Del siguiente modo, y ese es nuestro teorema del enlace. El teorema del enlace dice, lo que pasa con las funciones, el límite de la función, es muy cercano a lo que pasa con la convergencia de la sucesión, ¿ya? Esta convergencia de la sucesión, o esta sucesión, se va a entender como los elementos del dominio de la función, ¿ya? ¿Por qué? Porque la convergencia de la sucesión está haciendo al punto de acumulación de la función, o del dominio de la función, en el que estoy calculando el límite. ¿Sí? Conectamos esto de acá, que es lo continuo, con lo discreto. ¿Ya? Lo discreto significa punto a punto. Por ejemplo, en los naturales. El 1, el 2, el 3, el 4 y así. Y lo continuo significa, o por ejemplo, lo puedo asociar al intervalo 0, 1. ¿Ya? Imagínense esto. El conjunto A formado por los 1 partido por n, tal que n está en los naturales. Esto es un conjunto discreto, ¿sí? Pero el conjunto B del 0 al 1, así, es un conjunto continuo, ¿ya? Entonces, los elementos del conjunto A son algunos elementos del conjunto B. Y lo que estamos haciendo aquí es conectar estos dos mundos, continuo y discreto. Y esa conexión la produce este teorema, el teorema del enlace. Enlaza las sucesiones, el límite de sucesiones o la convergencia, con el límite de funciones, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice que si toda sucesión convergente a P genera una nueva sucesión evaluada en F que converge a L, entonces la función converge a L. Lo estoy leyendo hacia allá, ¿ya? En el otro sentido, como es bidireccional, ¿sí? Si es que el límite de F me da L, cada vez que yo tome una restricción de la F a un conjunto, ¿sí?, de preimágenes, en donde esas preimágenes son una sucesión que converge a P, entonces ese límite también es L. ¿Sí? Esto podríamos pensarlo asociado a las subsucesiones. ¿Se acuerda de eso? Toda sucesión, si una sucesión es convergente, toda subsucesión de ella también es convergente. Y si toda subsucesión convergente de una sucesión es convergente, entonces la sucesión original es convergente. Sí, profe. Ya, entonces el teorema del enlace lo que hace es vincular el límite de funciones con el límite de sucesiones. Recuerde que esto también es una sucesión I sub n, de modo que cada I sub n es la imagen de cada X sub n, ¿ya? Y si esta sucesión es convergente a L, entonces el límite de F es L, ¿ya? Lo que ocurre aquí es que tengo que tomar cualquiera. Quizás con un ejemplo podamos verlo un poco mejor. Mire.
seno de n, seno de 1 partido por n por n. Este es un límite que nosotros podríamos haberlo calculado antes, cuando estudiamos sucesiones. ¿Sí? Entonces, aquí tomamos esta función. Esta es la función que genera a esa sucesión o que está relacionado. ¿Ya? Y la sucesión, como el n aquí está tendiendo a infinito, yo necesito un punto de acumulación para esta función, para el dominio de esa función, ¿ya? Relacionado a la tendencia de esta sucesión. ¿Ya? Acuérdese que con las sucesiones, el único punto de acumulación es el infinito. ¿Ya? ¿Qué sabemos de aquí, de nuestra función f? De nuestra función f, sabemos que el límite de f de x, cuando x tiende a 0, es 1. Bueno, el límite de seno de x partido por x, cuando x tiende a 0, esto es 1. Ahora, ¿por qué pensamos en esta sucesión? Bueno, porque, fíjese, ¿qué tiene acá? Cuando el argumento del seno, ¿sí? Lo compara con este factor que está afuera, tendría lo mismo en comportamiento, digo, ¿ya? Que esa expresión así. Aquí, dentro del seno, tiene algo que se va a 0. Y acá, si el denominador se va a 0, esta cosa se va al infinito. En el caso del límite que nos dan, también. El n se va al infinito y el argumento este se va a 0. Es la misma estructura. ¿Sí? Lo que pasa es que uno está visto como sucesión y la otra está vista de manera continua como función. ¿Sí? Entonces, la sucesión que tomamos es 1 partido por n. La sucesión es distinta de 0 para todo n. Y el x sub n, usted sabe que se acerca a 0 cuando el n tiende a infinito. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, el teorema del enlace, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, la sucesión que se genera, esa i sub n que les decía antes, ¿sí? Es justamente el límite de esta sucesión, el que nos dan. ¿Ya? Pero por el lema del enlace, o el teorema del enlace, esto va a ser convergente si y solo si el límite de f, cuando x tiende a 0, existe o converge. ¿Ya? Y este límite lo teníamos calculado antes, que era ese de acá. Y esto vale 1. Por lo tanto, ese límite es 1. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Aquí una de las cosas complejas es encontrar la función o encontrar la sucesión. En este caso, encontramos la función. En el siguiente ejemplo, generamos sucesiones, ¿ya? Porque el teorema de enlace dice toda sucesión, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las partes claves de este teorema. Encontrar la sucesión o encontrar la función que permite el vínculo entre la sucesión y la función. Bueno, el corolario de esto se ocupa para decir que la sucesión o un límite no existe. ¿Ya? Es decir, si toma dos sucesiones que converjan al mismo punto de acumulación y con límites diferentes, entonces yo puedo decir que el límite de f no existe. ¿Ya? Esa es la idea o una de las aplicaciones del teorema del enlace. ¿Cómo decir que un límite no existe? Bueno, tómense dos sucesiones que converjan a lo mismo, pero que las imágenes bajo la función vayan a parar a cosas diferentes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, el seno de 1 partido por x no existe. No existe, no es que sea infinito, sino que no se acerca a ninguna cosa. ¿Ya? Las sucesiones que nos tomamos son 1 partido por x más 2nπ
y 1 partido por pi medios más 2n pi. A ver, veamos. ¿Sí? No, esto es pi. Ese es pi. ¿Ya? Ahí hay que hacer el cambio. ¿Es claro esto? ¿Que ambas sucesiones tienden a 0 cuando el n tiende a infinito? Claro, porque ese valor es el que se está yendo a infinito, está agrandando el denominador en ambos casos, ¿cierto? Entonces se van a 0 ambas. Ya, entonces tengo que pensar en mi variable yéndose a 0. ¿Sí? ¿Cada una de ellas es distinto de 0? Sí, efectivamente, porque para que esta fracción sea igual a 0, necesito que el numerador sea 0, y no lo es. Tomamos esta función, que es la que me dan, la que aparece en el problema, f de x. Y esta función la evaluamos en xn y la evaluamos en in. ¿Y qué nos da? Bueno, al evaluar en xn nos da seno de pi. ¿Sí? Acuérdense que aquí es un pi, no es un x. Y cuando evalúo en i, me da seno de pi medio. Esto es constante, eso también es constante. ¿Qué nos dice el cálculo de límites de sucesiones cuando ellas son constantes? Bueno, es igual a la constante. Y seno de pi es 0, mientras que seno de pi medio es 1. La función se está acercando a dos valores diferentes. Si aplicamos el teorema del enlace, cualquier sucesión formada aquí debería converger a lo mismo. Y como nos dan diferentes, decimos que el límite no existe. No se acerca a una cosa. Profesor, ¿Sí? tengo una duda, pero tiene que ver con la diapositiva anterior, o sea, el problema anterior. Abajo donde sale la demostración, en palabras, ¿cómo uno lo podría decir, por ejemplo, ese tipo de demostración? ¿Sería por contradicción, por Contra recíproco. contrarrecíproco? ¿Ya? Y demostrar por contrarrecíproco está correcto. Sí, porque estas dos expresiones son equivalentes. Ajá. Lógicamente Ya, profe. equivalentes. ¿Ya? Gracias. Ya. Ok, ese es el ejemplo. Y por último, si me da un minuto, definimos el concepto de continuidad. ¿Qué significa continuidad? Bueno, la continuidad amarra lo de límite, límite de sucesión, límite de función y límites laterales. ¿Ya? Pero la caracterización de límites laterales va a venir en la próxima clase. Cuando defino la continuidad, la definición que damos para continuidad es muy parecida a la definición de límite. Fíjese, esta es la definición de continuidad. Dice, f es continua en un punto si cualquier vecindad que yo tome de P, o sea, de f de P, epsilon, para ella existe una vecindad de P tal que las imágenes están contenidas en la vecindad de la imagen. Equivalentemente, esta es la vecindad de P, ¿sí? Y implica que el f de x, o sea, que x esté en la vecindad de P, implica que el f de x esté cerca de f de P, o sea, en la vecindad de f de P. ¿Sí? Es lo que dice acá arriba. Si comparamos esta definición con la definición de límite de función, ¿qué encontramos de parecido o qué encontramos de diferente? ¿Se acuerda la definición de límite?
No, No, iba a decir que cambia el f de p, ahí va L. exactamente. Esto es lo único que cambia. F de P lo cambiamos por L. Y este cambio es lo que pide el teorema de la sustitución para la función g. ¿Se acuerda que decíamos que el límite de x tendiendo a p era g de, así, era g de b, o b aquí. Ya, ese es el cambio. El único cambio o diferencia entre la continuidad y el límite es que yo le pido a la función que tenga límite igual a L, pero que L sea la imagen de la función en el punto. ¿Sí? Esto es que el límite, cuando x tiende a p, de f de x, sea f de p. Esto es lo que dice que una función sea continua. ¿No? Y eso es todo. Esa es la continuidad. Entonces, hablamos de límite, entonces podemos hablar de límites laterales. ¿Ya? ¿Algunos ejemplos que tiene usted? La lineal, la potencia, seno, coseno, raíz. Y aquí una pregunta y un desafío. ¿Será continua esa función? Y como sucesión, ¿será continua? Pensé que aquí el dominio de f son los números naturales. ¿Ya? Esas dos tareas para que lo piense un montón. ¿Ya? Si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí.